ya que el Señor Jesús nos ha dado una nueva misericordia hoy en esta mañana, hermanos. Que el Señor Jesús les bendiga a cada uno de ustedes que ya están conectados, hermanos, aquí a la línea de oración. Vamos a meditar en la palabra de Dios, dándole gracias al Señor por la vida que nos ha dado, que nos ha prestado. Amén. Primeramente, gracias al Señor porque nos ha permitido abrir nuestros ojos hoy en la mañana, en esta madrugada, y podemos movernos, podemos respirar, podemos hablar, podemos oír. Amén. Ya que hay muchas personas, muchos hermanos que están ahorita postrados en una cama, ya sea en su casa o en algún hospital, y no pueden levantarse, no pueden abrir sus ojos. Pero nosotros aquí estamos, hermanos, ¿verdad? Con una nueva misericordia que el Señor nos ha dado, y vamos a prepararnos a meditar en la palabra del Señor, ya que estamos listos para que el Señor nos hable en esta mañana. Amén. Y quiero compartir con ustedes, hermanos, un tema en el cual nosotros es de mucha importancia, que nosotros debemos de saber qué significa el nacer de nuevo. Amén. Ese es el tema de hoy, hermanos. Se titula Lo que significa nacer de nuevo. Lo que significa nacer de nuevo. Amén. Y yo creo que ya lo hemos escuchado, ya lo hemos leído, ya lo hemos meditado, pero el Señor quiere que reconozcamos o recapacitemos, o que nos hablen una vez más de lo que nosotros hemos entendido, para que nos refresque nuestra memoria, en la cual qué es lo que significa el nacer de nuevo. Amén. Y vamos a la palabra del Señor, hermanos, y vamos a ir allá lo que es el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, y vamos a leer del verso 3 al verso 8. Amén. Una escritura muy clave, muy conocida con cada uno de nosotros. La hemos escuchado, la hemos leído, ¿verdad? Pero es necesario que recordemos una vez más nuestro nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, hermano, hermana, acompáñeme ahí a Juan capítulo 3, y vamos a leer del verso 3 al verso 8. Amén. En el nombre de Cristo Jesús leemos la poderosa palabra, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es lo que el Señor ha dejado escrito para que usted y yo podamos meditar y crecer espiritualmente. Amén. Juan capítulo 3, del verso 3 al verso 8, vamos a leer. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bendito Dios Todopoderoso, te damos honra y gloria a ti, Padre Celestial, por esta nueva oportunidad que nos da, Señor, esta madrugada,
de poder escuchar tu palabra, meditar tu palabra y ponerla en práctica en nuestro diario vivir, Señor Jesús. En cada momento, tú, Padre, nos hablas a cada uno de nosotros, conociendo, Señor, sabiendo, Señor, y poniendo en práctica tu palabra. Pero si no estás tú con nosotros, si tú no nos guías por ese camino a que nosotros debemos de ir, Señor, poniendo la mirada en el blanco perfecto que es Cristo Jesús, no vamos a poder entrar al reino de los cielos. En esta hora, Señor, ayúdanos a entender qué es lo que significa nacer de nuevo. Ayúdanos, Señor, a refrescar nuestra memoria, nuestro nuevo nacimiento, Padre Celestial. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, te ruego, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos y que lo que se vaya a hablar, Señor, en esta madrugada, Señor, que sea por medio de tu Santo Espíritu. Que lo que yo hable, Señor Jesús, salga, Señor, no solamente de mí, de mi boca, de mi corazón, sino que salga de tu Santo Espíritu para que cada uno de nosotros podamos entender y comprender cuál es en realidad el significado del nuevo nacimiento. Padre bendito Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos este servicio, Señor Jesús, que tomes control, como lo has hecho diariamente, Señor Jesús, que tomes control, Padre, de lo que tú, Señor, quieres que nosotros hagamos. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, y nos disponemos, Señor, a que tú nos hables en esta mañana. Gracias, Padre, gracias por cada uno de mis hermanos que ya están conectados, también gracias por los que no se pueden conectar. Yo te pido, Señor, que los guardes, Señor, los protejas, manda ángeles y arcángeles para que hagas vallado alrededor de ellos. En el nombre de Jesús te damos toda la honra y la gloria a ti, Padre. Amén. Vemos, hermanos, que aquí en la palabra del Señor, ahí en Juan capítulo 3, del verso 3 al verso 8, el Señor le dice a Nicodemo que es necesario que tenemos que nacer de nuevo. ¿Por qué es que el Señor Jesús le responde a Nicodemo que es necesario que nacemos de nuevo? ¿Por qué? Porque ahí mismo Nicodemo en el verso 1 y el 2 dice la palabra de Dios, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él? Nosotros podemos hacer maravillas, pero creyendo y teniendo fe que el Señor Jesucristo está con nosotros. El nuevo nacimiento, hermano, hermana, es que nosotros debemos de vivir ya espiritualmente. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos que el Señor guíe nuestras vidas. Que el Señor esté siempre con nosotros. Cuando el Señor Jesucristo nos dice allá en Apocalipsis capítulo 3 y verso 20, dice que Él está a la puerta y llama, si alguien oye su voz y abre, y dice que Él va a entrar en uno y va a cenar con uno y uno va a estar con Él. Cuando el Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios, entra en nuestras vidas, hay un cambio en nuestro diario vivir. Tiene que haber un cambio, hermano, hermana. Ya no vamos a vivir, ya no vamos a caminar con nuestros propios pensamientos. Porque, como dice su palabra, lo que leímos ahí en el verso 8, Juan capítulo 3, verso 8, dice, como el viento sopla de donde quiere, dice, y oyes su sonido, pero dice que no sabes de dónde viene
ni a dónde va. Dice que es semejante a aquel que es ya nacido del Espíritu Santo. No sabemos a dónde va. Conocemos, oímos de Dios, pero cuando sentimos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, cuando sentimos que el Señor nos toca por medio de su Santo Espíritu, hay un cambio en nuestras vidas. Sentimos que no vamos a ninguna dirección, pero cuando el Espíritu de Dios nos guía a cada uno de nosotros, vamos a poder entrar al reino de Dios. Creemos que no vamos a ningún lado. Por eso es que dice su palabra que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros no vemos a Dios, no vemos al Espíritu Santo, pero lo sentimos. Pero cuando nosotros sentimos al Espíritu Santo, hermano, hermana, viene el cambio en nuestras vidas. Ahora, estamos nosotros en una convicción que somos, la palabra de Dios dice que Él nos ha hecho tripartitos. Somos tres, que es cuerpo, alma y espíritu. Pero nosotros vemos, hermano, hermana, que cuando no vivíamos conforme a la voluntad de Dios, vivíamos conforme a nuestros pensamientos y por nuestras emociones, que viene siendo el alma. Ahora, nosotros al venir a Cristo Jesús, tuvo y tiene y tendrá que haber un cambio en nuestras vidas. Rotundamente, hermano, hermana, tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Amén. Entonces, veamos por la palabra del Señor cómo Él nos va guiando y cómo Él nos va mostrando cuál es el significado de un nuevo nacimiento. Cada uno de nosotros sabemos cuál es el proceso o el caminar de un niño recién nacido. Amén. Un niño recién nacido necesita alguien que lo guíe, que lo empiece a enseñar a hablar y a caminar. Amén. Ya sea el papá, ya sea la mamá. Si están los dos, gloria a Dios. Si está uno, pues también gloria a Dios, porque le entrega todo su servicio al aprendizaje de ese niño. Ahora, vemos con la palabra del Señor, ahí en 2 de Corintios, hermano, hermana, vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 5, el verso 16, el cual nosotros hasta de memoria no lo sabemos, ¿verdad? 2 de Corintios, capítulo 5, y el verso 17, dice la palabra de Dios, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Al decir que las cosas viejas pasaron, hermano, hermana, tenemos que dejar que el Señor, el Espíritu Santo, nos vaya guiando y nos vaya moldeando y nos vaya transformando conforme el Espíritu de Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora, que si somos de Cristo Jesús, que si somos hijos de Dios, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio la potestad de llamarlos hechos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros pasamos a ser hijos de Dios, somos nuevas criaturas, hemos renacido una vez más.
Hemos nacido en el Espíritu, en la cual, si nosotros pasamos a ser hijos de Dios, tenemos que dejar que el Señor nos vaya guiando, que el Señor nos enseñe a caminar, que el Señor nos enseñe a hablar conforme al Espíritu Santo. Ese es el nuevo nacimiento en el cual nosotros debemos de practicar. El significado del nuevo nacimiento es que nosotros debemos de dejar que Dios haga la obra en nosotros, que Dios transforme, cambie nuestras vidas, que ya no seamos guiados nomás por el cuerpo y el alma, sino que tenemos que darle la oportunidad y entregarnos completamente, el 100%, a la dirección del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos vaya guiando, como dice su palabra, a toda verdad y a toda justicia. Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, hermano, hermana, nosotros le hemos entregado al Señor y le decimos: Señor, te entrego todo mi ser. Todo, todo, todo. Al decir todo mi ser, le estamos entregando todo, hermano, hermana. Pero tenemos que dejar que Él haga la obra en nosotros. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios tal y como Él quiere hacer con nosotros. Amén. Ahora, la Biblia, en el mismo Dios en el que creyeron nuestros antepasados, el pueblo de Dios, aquellos siervos, aquellos profetas, ese mismo Dios es al que nosotros alabamos y glorificamos y exaltamos, ese mismo Dios todopoderoso, que en aquel tiempo las cosas se hacían tal y como Dios quería que se hicieran, exactamente como Dios les decía que se tenía que hacer. Pero ese mismo Dios, hermano y hermana, nos ha dado libre albedrío hoy en este tiempo. Estamos en la gracia. Entonces, queremos que cambie nuestro rumbo de vivir, nuestra forma de vivir. Tenemos que dejar que Dios nos hable y nos guíe por medio de su palabra. Amén. Y el mismo Dios de paz y tranquilidad, de gozo, alegría, es el mismo Dios que nosotros alabamos y glorificamos. Es el mismo Dios que nos enseña por medio de su palabra cuáles son los dones del Espíritu. ¿Qué es lo que tiene que haber dentro de nosotros, hermano, hermana, cuando nosotros venimos a renacer otra vez, a ser unas nuevas criaturas en Cristo Jesús? Amén. Ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y el verso 23 vemos qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y el verso 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, dice. No la mitad, no una parte. Por eso es que nosotros cuando venimos al Evangelio le entregamos todo nuestro ser. Tenemos que dejar que Él escudriñe hasta lo más profundo de nuestro corazón, hermano, hermana. Tenemos que dejar que Él escudriñe hasta lo más íntimo de mi vida. Tenemos que dejar que Él haga la obra en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Amén. Para ya no ser guiados por medio de nuestras emociones y por medio de este cuerpo que siempre tiende a desobedecer la palabra de Dios. Amén. Sigamos leyendo. Y todo vuestro ser, dice, espíritu y alma y cuerpo, sea guardado e irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nosotros, al venir al nuevo nacimiento, hermano, hermana,
Tenemos que dejar que Él cambie todo nuestro ser, que Él cambie nuestro cuerpo, nuestra alma y todo nuestro ser. Tenemos que dejar que el Espíritu de Dios obre en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro diario vivir, y que haya ese cambio en el cual dice ahí que nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron. He aquí el Señor hace nuevas a cada mañana, hermano, hermana. El Señor quiere que nosotros vivamos una vida de paz, tranquilidad y de santidad, hermano, hermana, para la venida del Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros nos esforzamos, hermanos, a buscarle a Dios, para que cuando el Señor venga por su iglesia, nos encuentre o halle fe en nosotros. Esa fe genuina, hermano, hermana, que nosotros debemos de tener, de que algún día vamos a ver tal y como Él es el Señor, cómo es el Dios, el Todopoderoso, cómo fue, cómo es en realidad, a ese Dios que Abraham, Isaac, Jacob, Elías y David creía, en ese Dios que les hablaba audiblemente a cada uno de ellos. A nosotros no nos habla audiblemente, a veces sí oímos la voz de Dios, pero más que nada tenemos la palabra perfecta que es la Biblia. Queremos que el Señor nos hable. Escudriñemos la palabra de Dios, leamos la palabra de Dios, ahí está todo, el Señor ahí nos habla, cada uno de nosotros. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Glorifique al Señor, alabe y glorifique al Señor, hermano, hermana. La Biblia deja muy claro que somos más que solo cuerpo y alma. El cuerpo es, por supuesto, la parte física de nosotros. Nuestra alma se compone de nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Nuestra emoción expresa cómo nos sentimos. Nuestra mente nos dice lo que pensamos y nuestra voluntad. Y esa nos comunica lo que queremos. Hasta que el hombre nazca del Espíritu, su alma gobernará su vida. Está acostumbrado a valorar situaciones con su mente y llegar a sus propias conclusiones. Cada uno de nosotros le ponemos más atención a nuestras emociones. Cada uno de nosotros a menudo permitimos que rijan nuestras emociones o nuestros pensamientos y no los pensamientos de Dios, no lo que el Señor quiere para nosotros. La palabra de Dios dice que Él tiene pensamientos de bien para nosotros, no de mal. Y a veces no dejamos que el Señor nos guíe a cada uno de nosotros. Ahora nosotros tomamos nuestras propias decisiones basadas en el razonamiento de nuestra mente. Y como resultado de lo que deseo emocionalmente que tenga alguna acción o alguna decisión o una combinación entre el cuerpo y el alma, nos va a llevar a una destrucción, o nos va a llevar a alguna decisión negativa. Creemos que es bien o creemos que pensamos bien por nuestro intelecto o por nuestra mente o por nuestro cuerpo o por nuestra alma.
Las emociones nosotros las tenemos en el alma. El alma son las emociones que nosotros tenemos a cada momento, a cada instante. Ahí está todas nuestras emociones en el alma. Pero a veces somos gobernados por el cuerpo, por la carne. Ahora, cada uno de nosotros, hermano, hermana, antes de nacer de nuevo vivimos como gente de dos partes, hablando del cuerpo y del alma. No hacíamos caso al espíritu que hay en nosotros, el espíritu que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Antes vivíamos solo, digamos, dos partes, que es el alma y el cuerpo. Nos guiamos por nuestros pensamientos, por nuestras decisiones, por nuestras emociones, en el cual dominábamos al cuerpo por nuestras emociones, por nuestros pensamientos. Pero nosotros al venir al Evangelio, venir a los pies de Cristo, hermano, hermana, nuestro espíritu que está en nuestra humanidad, que es de parte de Dios, nos empieza a redarguir. Llega un momento en que nosotros meditamos y pensamos y creemos y decimos, esto que estoy haciendo no está bien. ¿Por qué? Porque ya empieza a trabajar el espíritu en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Entonces, cuando ya viene ya ese pensamiento, ya esa digamos, esa campanita que empieza a tocar y decir, hey, estás mal. Lo que estás haciendo no está bien. Y empieza a redarguirnos a cada uno de nosotros y nosotros decimos, bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces viene el Señor Jesucristo por medio de su palabra, por medio de alguien que el Señor usa para que nosotros entendamos lo que tenemos que hacer. A veces llegamos en un punto, hermano, hermana, que nuestro pensamiento, que nuestra alma, que nuestro cuerpo, llega a un pensamiento en el cual decimos, antes de venir a Cristo, decimos, yo ya no tengo salvación. Ya no hay perdón de mí, yo ya no tengo, no hay misericordia para mí. Llegamos a pensar que ya no tenemos salvación, en el cual nosotros vivimos en otro tiempo, en nuestros delitos y pecados. Pero viene el Señor Jesucristo, nos habla por medio de su palabra y nos dice, venid a mí todos los que estén cargados y cansados, porque yo los voy a hacer descansar. Y vemos por medio de su palabra que dice, venir luego y estemos a cuentas, aunque tu pecado fuere como el rojo carmesí, yo lo voy a convertir en una nube blanca. Pero cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas, entonces el significado de nacer de nuevo es que dejemos al Espíritu Santo que obre en la carne y en el alma que hay en nosotros. Ya no vivo yo, como dijo el apóstol, mas Cristo vive en mí, mas el Espíritu de Dios vive en mí, y Él es el que tiene que gobernar esta carne y el alma también. ¿Estamos entendiendo cuál es el significado de volver a nacer? ¿Qué significa volver a nacer? Empezar una nueva vida, un nuevo caminar, en el cual necesitamos que alguien nos ayude, nos enseñe a caminar, a dar los primeros pasos, a que alguien nos esté diciendo, no te vayas por ahí porque te vas a caer. Y nuestro Dios Todopoderoso a cada instante, a cada momento nos habla y nos dice, hey, estás mal. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda de dónde el Señor te sacó y recuerda que has vivido las maravillas de Dios.
los milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y si nosotros venimos de un caminar, hermano, hermana, que no nos llevaba a ningún lugar, no es el anhelo de nosotros volver a ese camino, volver a esa vida, sino que ir creciendo conforme a la voluntad del Espíritu de Dios, sino que de ir caminando, aunque sea despacito, despacito, pero seguro, y vamos a llegar hasta la meta, hasta el punto en el cual nosotros nos hemos puesto en nuestra vida, llegar hasta ese lugar. No importa, hermano, hermana, que lleguemos hasta el último, pero que lleguemos. Que nos esforcemos como la palabra de Dios nos habló ayer. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. El Señor tu Dios nos va a guiar por un camino en el cual estamos viendo maravillas, estamos viendo milagros, estamos viendo lo que el Señor hace, y aún así viendo como los apóstoles, como el pueblo de Israel veían las maravillas del Señor, y aún así les decía el Señor, hombres de poca fe, incrédulos, aún viendo las maravillas, viendo los milagros, viendo lo que el Señor hacía, no le creían a Dios. Hermano, hermana, el pueblo de Israel que salió de Egipto, dice la palabra de Dios, que eran 600,000 a pie, sin contar mujeres y niños. 600,000. Quiere decir que sí llegaban al millón las personas que salieron de Egipto. Pero la palabra de Dios dice que de esas 600,000 mujeres y niños, que me imagino que sí llegaban al millón, solo 2 entraron a la tierra prometida. Solo 2, hermano, hermano. Ahora, ¿cuál persona queremos ser? ¿Uno de esos 2 que entraron a la tierra prometida o uno de los que se quedaron en el camino? Por eso es que el significado del nacer de nuevo, hermano, hermana, es que tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Cuando viene el Espíritu de Dios a nuestras vidas, como dice su palabra en 2 de Timoteo, que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, para poder vencer las tentaciones de la carne y del alma. Las emociones, hermano, hermana. Ya no estamos nosotros para emociones. No estamos, hermano, hermana. No estamos que nos estén emocionados cuando nos estén hablando de la palabra de Dios. Que nos entretengan con las emociones. Porque eso es lo que hay en nuestra alma. Las emociones. De ahí vienen las emociones del alma. Pero cuando estamos guiados del Espíritu Santo, hermano, hermana, las emociones quedan a un lado. Porque somos guiados por el Espíritu Santo. Somos guiados por la palabra de Dios. No somos guiados por un hombre, no somos guiados por la creación. Lo que nos tiene que emocionar, hermano, hermana, es que si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo es de que vamos a llegar y vamos a entrar al reino de los cielos y vamos a ver a nuestro Dios tal y como Él es, a nuestro Padre, a nuestro novio, a nuestra pareja, a nuestro esposo que es Cristo Jesús. Lo vamos a ver tal y como Él es. Pero tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo.
Tenemos que dejar que el Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios, nos vaya guiando, nos vaya enseñando a caminar en ese camino, hermano, hermana. Que no nos ganen las emociones, que no nos gane el alma, que no nos gane el cuerpo, sino que el que sea vencedor sea el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amén. Vamos a vencer. Vamos a caminar, pero tenemos que dejar que el Espíritu de Dios nos enseñe a caminar, nos guíe por ese camino. Amén. Sigamos, hermanos, sigamos escudriñando la palabra de Dios. Entonces dice, antes de nacer de nuevo vivimos como gente de dos partes, en la esfera de nuestro cuerpo y alma. Nuestro espíritu humano está en realidad, cuando no estábamos en el Evangelio, el espíritu que había en nosotros estaba muerto. No lo dejábamos vivir en nuestra vida. Pero cuando viene la palabra del Señor, hermano, hermana, resucita el espíritu que hay en nosotros. Es decir, es inactivo e incapaz de efectuar, de ayudar, de deshacer nuestras acciones, decisiones o deseos. ¿Por qué? Porque no alimentábamos al Espíritu de Dios. Lo que hacíamos, alimentábamos más al alma y al cuerpo, a nuestras emociones, a nuestras decisiones, a nuestros pensamientos humanos, dirigidos, gobernados por la humanidad, lo que es el cuerpo. No éramos dirigidos por el Espíritu Santo porque no le dábamos la oportunidad. Por eso es que estaba inactivo, era incapaz de gobernar a la carne y al alma. Pero hermano, cuando nosotros venimos al Evangelio, cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios entre en nuestras vidas, le damos el poder al Espíritu que hay en nosotros para gobernar, para sujetar a la carne y al alma. Amén. Veamos lo que nos dice ahí Efesios capítulo 2 y el verso 1 y el verso 2. Efesios capítulo 2, verso 1 y verso 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál era el espíritu que gobernaba a nuestra carne y a nuestra alma? El espíritu de desobediencia. Porque no obedecíamos a Dios, no obedecíamos al Espíritu de Dios, sino que al espíritu de desobediencia, al espíritu de pecado, al espíritu de las tinieblas. Nosotros vivíamos en ese tiempo, hermano, hermana, cuando no queríamos nada con Dios. Le dábamos cavidad al espíritu de mentira, de odio, de coraje, de envidia, de tantas cosas. Pero cuando dejamos entrar el verdadero Espíritu de Dios, hay el cambio. Nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron y el Señor hace a cada mañana, a cada instante nuevas las cosas en nuestras vidas. Que el Señor Jesús nos ayude, hermano, hermana, a que seamos nuevas criaturas delante de Dios. A que nosotros permitamos que no seamos unos hijos rebeldes,
y desafiemos la voluntad de Dios. Que seamos unos hijos obedientes, como dice su palabra, que honremos a nuestro padre y a nuestra madre para que nuestros días se alarguen. ¿Y quién es nuestro Padre Celestial? Entonces tenemos que honrar a nuestro Padre Celestial. Honra a tu padre, honra a tu madre, para que tus días sean alargados. Si nosotros honramos al Señor Jesucristo, vamos a aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que el Señor Jesús permitió que algunos han muerto jóvenes, pues es la voluntad de Dios. Que algunos han muerto ya de 80, 90 años, es la voluntad de Dios. Amén. Porque esa es la voluntad de Dios. Él tiene ya estipulado, ya tiene dicho, ya tiene ahí marcado hasta aquí, hasta esta línea, vas a tú a vivir. Voy a vivir hasta ese tiempo. Yo no sé cuánto tiempo nos me va a dar el Señor. Por eso la palabra de Dios dice, vivamos el día como si fuera el último día de nuestra vida. ¿Cómo? Agradando a Dios, siéndole fiel a Dios. Si le somos fiel, aún en lo poquito, como dice la palabra de Dios, aún en nomás obedeciendo su palabra de Dios, dejando que el Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad y a toda justicia, dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra y gózate ante la presencia de tu Creador. Amén, hermanos. Vemos cómo dice la palabra de Dios ahí en Romanos, no, en Gálatas capítulo 5. Vamos, estamos en Efesios, regreso unas hojitas atrás hasta Gálatas capítulo 5. Amén. Y con esto lo voy a terminar, hermana. Leyendo este texto bíblico vamos a terminar lo que es el mensaje. El tema de hoy es el significado del nuevo nacimiento. ¿Qué significa? Lo que significa nacer de nuevo. Lo que significa nacer de nuevo. Amén. Y vemos aquí la palabra de Dios, con esto lo voy a terminar. Gálatas capítulo 5 del verso 16 al verso 25. Amén. Dice la palabra de Dios, hermano. Acuérdense que antes nosotros nos dejábamos guiar por las emociones, que es el alma, y por el cuerpo. Amén. No nos dejábamos guiar por el espíritu que Dios nos ha puesto en nuestro ser. Estaba inactivo, estaba, como dice su palabra, estaba muerto. No tenía vida el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Pero cuando nosotros venimos al Evangelio, hermano, hermana, reactivamos al Espíritu que el Señor nos ha dado. Amén. Y por eso dice la palabra de Dios, que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía. No, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Mire lo que dice aquí en Gálatas capítulo 5, del verso 16 al 25. Digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ahora,
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, ¿de dónde vienen nuestros deseos? ¿De dónde vienen nuestras emociones, nuestras pasiones, todo eso? Viene del alma. Viene del alma. Por eso dice aquí, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado el cuerpo y el alma. O sea que ya no estamos guiados, ya no somos guiados por el cuerpo y por el alma, por nuestras emociones, hermano. A mí no me guían las emociones, la cual en este tiempo es quien nos mueve, supuestamente, que creemos que es el Espíritu de Dios, nuestras emociones. Porque si no fuera así, hermano, hermana, yo no necesitaría de que mi hermano o quien esté ministrando por medio de las alabanzas, por medio de la palabra de Dios, me esté insistiendo en que alabe y glorifique a Dios. Cuando yo estoy esperando a que alguien me esté emocionando, a que alguien me esté diciendo, es porque necesito que alguien me emocione. Estoy viviendo por las emociones, por el alma y no por el Espíritu de Dios. Porque cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, hermano, hermana, yo no necesito que alguien me esté diciendo, alabe y glorifique a Dios, lo voy a alabar cuando sé que Dios me está hablando. Y no voy a esperar a que alguien me diga, hermano, levante su mano y alabe a Dios, y grite un gloria a Dios, y alabe al Señor. No, porque el Espíritu que hay en mí se goza en lo que está escuchando. Pero si estoy ahí esperanzado a que alguien me diga, levante su mano, aplauda y glorifique a Dios, hermano, es que estoy viviendo por las emociones, que es del alma, y no por el Espíritu de Dios. Ahora, con esto le termino el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, y no por las emociones. Vemos lo que nos dice aquí la palabra de Dios, hermano, hermana. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu y no por las emociones. Antes vivíamos por las emociones, por el deseo, los deseos del alma, de la carne. Amén. Nosotros humanamente, si la carne no siente el gozo, no lo hacemos, hermano. Pero cuando el Espíritu de Dios gobierna nuestra carne y gobierna nuestra alma, hermano, yo no necesito que alguien me emocione con una alabanza, con que me diga exalte a Dios. No, hermano, simplemente por el Espíritu tiene que salir el alabar y el glorificar a Dios. Ese es el significado, hermano, hermana, del nuevo nacimiento. Que ya no vivimos conforme a la carne ni conforme a los deseos del alma, sino conforme al Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Amén. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos guíe a cada uno de nosotros. Necesitamos que el Espíritu de Dios gobierne nuestra alma y nuestro cuerpo, la carne. Cuando el Espíritu de Dios gobierne nuestro cuerpo, nuestra alma, entonces vamos a dar testimonio que los dones del Espíritu están en nosotros, están en mí, que es el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales
estas cosas no hay ley. ¿A usted quién le impide amar? ¿A usted quién le impide tener gozo, tener paz? ¿A quién se lo impide? Paciencia, ¿a quién se lo impide? Nadie, no hay ley. Pero cuando tenemos el Espíritu de Dios, hermano, hermana, amamos a mi prójimo. Nos gozamos en las pruebas, en las angustias, nos gozamos. Hay paz en nuestro corazón. Tenemos paciencia. Hay benignidad. Hay bondad. Y hay fe, mansedumbre. Amén. Que el Señor bendiga nuestras vidas, hermanos, que nos ayude a seguir adelante. Amén, hermanos. Vamos a orar para entregar el tiempo a quien corresponda y que el Señor Jesús nos guarde. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Esperemos, Señor, que seas tú, tu Santo Espíritu, guiándonos a toda verdad y a toda justicia, sabiendo que el nuevo nacimiento, el renacer, el conocer de ti, Señor Jesús, hay un significado de nacer de nuevo. Ayúdanos, Señor, que el Espíritu de Dios siempre gobierne nuestras vidas, nuestra carne, nuestro ser, nuestra alma, Padre, y que seas tú, Señor, siempre guiándonos a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que van a participar en este momento, Señor. Nos gozamos, nos vamos a gozar en las alabanzas, nos vamos a deleitar, Señor, en tu presencia. En el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria a ti, Padre Celestial. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bendiciones a cada uno de ustedes.